Déjalo ahí, el dibujito, porque te está tomando. Ah, ¿me lo está tomando de acá? La grúa, sí. A ver, ahí va. Esto que está describiendo Javier Iguacel se llama curva de Laffer. Cuando vos la tasa impositiva es cero, recaudás cero. Ahora, conforme vos vas subiendo la tasa impositiva, la recaudación aumenta, pero menos que proporcionalmente. Llega un momento que encontrás un máximo y después empieza a caer. De hecho, si cobras 100% de impuestos, se te destruye la descarga. ¿Esto qué quiere decir? Que para un mismo nivel de recaudación existe una tasa impositiva alta y una tasa impositiva baja. Para recaudar 5 pesos vos podés tener... Lo puedes hacer con una presión fiscal alta y mucha evasión o con una presión fiscal más baja sin evasión. Entonces, cuando vos pasás del equilibrio malo, que es la misma recaudación pero con presión fiscal alta, y recaudar lo mismo pero con presión fiscal más baja y menos evasión, el sistema es más eficiente porque tiene menos daño de impositivo y por ende, digo, la economía se expande. Eso es la experiencia que cuenta Javier. Se llama curva de Laffer. Eso, digamos, ¿sabés dónde estaba originalmente se pensó esto? En Estados Unidos, en la administración Reagan. Y funcionó. Y ¿sabes qué? A Trump también le funcionó. Bajó los impuestos y la economía, digamos, volaba hasta la pandemia. Entonces, ese es el primer punto. Pero a lo que voy es, entonces, ¿qué es lo que le da poder a los sindicatos? La inflación, la falta de crecimiento, todo este tema del marco regulatorio monstruoso. Mauricio Macri estuvo hablando hoy con Johnny Viale de una empresa símbolo, ¿no? Que es Aerolíneas Argentinas. Esto dijo que haría Macri con Aerolíneas Argentinas. Rosario está detonado. Sí. Habíamos con Patricia dado vuelta a la historia, con 3.300 gendarmes. Habíamos logrado empezar a poner en retirada, como dijimos al principio, todos los narcos. Aerolíneas Argentinas nos cuesta 33.000 gendarmes. Podríamos poner 33.000 gendarmes en Rosario. Podríamos acompañar a desayunar, al baño, a cada lugar, a cada narco hasta que se vaya. O en el sur, ¿no? O en la quiera, Patagonia. pero para darte una proporción, o sea, por algo que hay empresas que lo hacen sin que nos cueste nada a nadie que no paga el pasaje. ¿Compartís absolutamente esto o tenés diferencias? Tengo diferencias. A ver. Hay partes que estoy de acuerdo, hay partes que estoy en desacuerdo. Bien, me acompañan cuando quieren, ¿eh? Y después seguimos en la mesa que tenemos mucha información. La Argentina cada vez está entendiendo más que no se puede gastar más de lo que se, lo que se recauda, ¿no? Bueno, enhorabuena. A ver, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Cuando vos mirás la cantidad desde ese momento hasta ahora, Argentina tuvo 17 crisis, 15 tienen como factor común mucho déficit fiscal o escandaloso déficit fiscal. Dentro de las situaciones más traumáticas que uno puede recordar de la Argentina, el Rodrigazo, 1975, 14 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. Vamos a otro caso escandaloso, el fin de la tablita cambiaria en el 81, 11. La hiperinflación de Alfonsín, 8. La convertibilidad se cae con 7. ¿Sabes cuánto tenemos hoy, Luis, entre Nación y Banco Central? 10. ¿Me entendés que no son amarillas las luces, son naranja oscuro, cada día se parecen más al rojo? Entonces, primer punto, esos descalabros fiscales después tienen otras consecuencias, que están muy bien mencionados ahí en el informe. Ejemplo, lo primero que hace el político, ¿qué es? Para no pagar el ajuste. Primero toma endeudamiento, porque ¿qué es lo que te permite? Lo que está haciendo Massa, tratar de tirar la pelota para adelante. Argentina hoy es el máximo defaulteador de la historia moderna. Ya lo pasamos a Ecuador. Sí, sí. El país del mundo más. Exacto, de la historia moderna. El otro mecanismo que utiliza, ¿cuál es? La emisión monetaria, el señoriaje, es decir, financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. La contracara de eso es después que vos generás inflación. Argentina, desde que nacionalizó el Banco Central en 1946, que es cuando pasamos a tener Banco Central Nacional y Popular, a partir de ese momento Argentina le quitó 13-0 a la moneda. Y te queda claro que cuando mira lo que compra el billete de 1.000 pesos, que son $3, decís, che, acá, digo, dentro de poco le hacemos jaque mate a 3 ceritos más. Entonces, destrozó 5 signos monetarios. Y si vos lo mirás bien, los pesos que tenemos hoy, respecto a los que teníamos hasta el 2001... Que la cantidad de... No. Sí, no, pero no solo esto. Fíjate esto, porque esto es importante. Vos, antes esos billetes que decían convertibles de curso legal, sacarle esa leyenda es un default. Porque convertible de curso legal era que vos ponías esos 100 pesos y te daban $100. Hoy ni siquiera te dan los $3.
Porque, digamos, o sea, encima te persiguen y hay 40 tipos de cambio. Con lo cual, y no es una metáfora, es literal, 40. Otra pregunta, ¿por qué 40 tipos de cambio? Porque este es un gobierno de brutos. Es un gobierno de brutos. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información respecto al cual los agentes se coordinan, algunos querrán ser compradores, otros querrán ser vendedores, y cuando hay una diferencia entre oferta y demanda, ¿cómo ajusta? El precio. El precio, exacto. Ahora, hasta ahí me lo sé. Es mucho más de lo que maneja el 90% de los economistas brutos que tenemos en Argentina. Pero no es solo el rol, digamos, porque además tiene que ver con el derecho de propiedad. Cuando vos empezás a intervenir, si vos, mirá, vamos a hacerlo con un ejemplo fácil. Suponete que vos venís con el auto por la avenida. Te enfrentás al semáforo y está en rojo y en verde. Claro, ¿Qué haces? Si frenás, te llevas puesto el que viene atrás. Si pasás, te puedes llevar puesto. Es decir, ¿cómo terminás? Chocando. Y estamos hablando de 2 señales. Imagínate 40. Por algo hay algo que se llama ley del precio único. Entonces, si vos... Y además, yo te hago una pregunta. Pero para muchos economistas que quizá piensan como vos, dice, hoy no se puede poner un dólar único de una, porque explota todo. No, eso es mentira. Eso es mentira. De hecho, hay un dólar paralelo y donde se hace muchas pero uno único. Pero decime por qué no. Decime por qué, digamos, Decime vos por... No, ¿por qué digo no? Pero ¿por qué, digamos, o sea, una economía va a funcionar más con un montón de precios? ¿Te das cuenta que es dirigismo puro? Pues eligen el tipo de cambio que le... A ver, bueno, a vos, Luis, te digo, y un dólar de tanto. A vos, un dólar de tanto. Mirá la barrabasada que hicieron con el... De acuerdo a la capacidad de lobby de cada sector. Y entonces, estás eligiendo el ganador. Es absolutamente discrecional. Es una barrabasada. Es autoritario. Aparte, la pregunta es... De vuelta, ¿te acuerdas cuando hablábamos del dólar soja? Sí. Digo, yo te dije, si yo estuviera manejando tu portafolio, compra 200 y vendo a 140, ¿cuánto tiempo duro antes que me pegues una patada? Bueno, No, pero yo te pregunto, vos pones hoy el dólar único, ¿cuánto se va el dólar? eso es imposible saberlo. Bueno. No, pero de vuelta. Pero, ¿por qué creer que las restricciones vas a estar mejor con las restricciones? ¿Por qué la solución? Porque cuando, a ver, te lo digo desde la lógica, pero yo no te lo defiendo, lo estoy planteando. Porque cuando, es como que cuando vos a un adicto a la cocaína le sacás la cocaína y inmediatamente haces un desastre. Lo tenés que llevar... a ver, vamos por parte. ¿En qué mundo ser más libre es peor que ser menos libre? Porque acá lo que hay que comprender con el tema del control de capitales, hay una dimensión moral y hay una dimensión técnica. La dimensión moral es, Luis, si vos te ganás tu plata honestamente, ¿me querés decir quién soy yo para decirte en qué podés comprar o qué no? Te va a decir el Estado. Y eso es violencia. O sea, este gobierno y toda una familia de economistas brutos que frente a, por ejemplo, te recitan el problema, la restricción externa. La restricción externa es un exceso de demanda y divisa. Si vos liberás el tipo de cambio, no existe más el problema. Ni siquiera necesito tener reservas si tengo tipo de cambio libre. Entonces, la realidad es que, ¿por qué, digamos, yo voy a estar restringiendo la libertad? ¿Por qué, digamos, o sea, yo tengo derecho como Estado de ser tan violento de arruinar el fruto de tu trabajo? Pues digo, eso es una pregunta. Dame un segundo. Sí. Pero eso te restringe tu consumo presente. Pero si vos tenías 100 pesos en el año 2001, tenías 100 dólares. Hoy tenés 3 dólares. Claro. O sea, 30 centavos de dólar. Porque 1000... Está claro que los controles y las restricciones no hacen bien. Ahora, Mauricio Macri estuvo hablando hoy con Johnny Viale de una empresa... símbolo, ¿no? Que es Aerolíneas Argentinas. Esto dijo que haría Macri con Aerolíneas Argentinas. Rosario está detonado. Sí. Habíamos con Patricia dado vuelta a la historia, con 3.300 gendarmes. Habíamos logrado empezar a poner en retirada, como dijimos al principio, todos los narcos. Aerolíneas Argentinas nos cuesta 33.000 gendarmes. Podríamos poner 33.000 gendarmes en Rosario. Podríamos acompañar a desayunar al baño a cada lugar, a cada narco hasta que se vaya. O en el sur, ¿no? O en la quiera, Patagonia. pero para darte una proporción, o sea, por algo que hay empresas que lo hacen sin que nos cueste nada a nadie que no paga el pasaje. ¿Compartís absolutamente esto o tenés diferencias? Tengo diferencias. A ver. Hay partes que estoy de acuerdo, hay partes que estoy en desacuerdo. Dale. La parte que estoy en acuerdo es, para mí, empresas públicas es un oxímoron. No existe.
Digo, porque el término empresa tiene que ver con emprender. Digo, eso no tiene nada que ver con el sector público, no debe con el existir Estado. ni una, decís vos. Pero por definición no existe. Por eso siempre funcionan mal. Pero al Hay margen, algunas empresas públicas que funcionan bien en el mundo. nunca tanto como el sector privado, porque el sector privado... ¿Sabes cuál es el órgano? Es la tuya. Claro, ¿sabes cuál es el chiste? Digo, ¿sabes cuál es el órgano más sensible del ser humano? El bolsillo. Sí, Que sí. no te quepa ninguna duda. Es la tuya. Exacto. Ahora, el punto es el siguiente. Yo soy partidario de Aerolíneas Argentinas entregárselos a los trabajadores. Porque una de las cosas que tiene Aerolíneas Argentinas, que tiene ¿Eso IPF... que eso del Partido Obrero sos? No. Pero, a ver, porque vos ahí tenés un montón de conflictos de intereses. Si vos lo metés adentro todos del juego, digo, esos conflictos de intereses desaparecen. Pero vos se las das a los trabajadores. Primero, hay más trabajadores de lo que se necesita en una aerolínea. Segundo... Pero el propio proceso de mercado lo va a limpiar, porque entonces yo se la entrego y van a tener que competir. Ojo, porque la gente que labura en serio en aerolíneas... No, claro, son las tripulaciones... No, claro, ellos están contentos con esta solución, te lo digo yo porque como tomo los aviones, o sea, interactúo con ellos sin ningún tipo de problema. ¿Te tratan bien? ¿No te gritan Me tratan gorila? bárbaro. Sí. No, digo, a mí no me dicen gorila, pero digo, ¿Qué te dicen? No, nada, me dicen viva la libertad, carajo, aunque no lo crea. No, Y digo, una puteadita, dale. ¿Sabes qué no, Luis? En serio. Es más, te voy a decir algo. El otro día en el Congreso entré y salí por el medio de donde estaban creo que era la corriente clasista y combativa. Nadie me dijo nada. O sea, digo, Bueno, yo hubiera esperado, digamos. Dale, Pero, sigamos. entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos mismos les irrita todo ese uso político que usan esas empresas como mecanismo de conseguir caja. Digo, con el YPF es más escandaloso todavía. Entonces, esa situación lo que va a hacer a todos esos cargos políticos los va a depurar. Eso es un gran avance. ¿Vos crees? Ok. No, y si no quiebra. Bueno, ya está media quebrada. Está quebrada, sí, pero digo, a ver, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una empresa gasta más de lo que le ingresa, quiebra, digo, el Estado te pasa la cuenta. Y esa es la parte que no coincido con Macri. Porque si vamos a cerrar el déficit de las empresas estatales, no me diga que de esa plata que se te escapa por ahí, te la vas a gastar en otra cosa, ¿no? En gendarmería. Bueno, pero gendarmería no te importa. Sacala de otro lado. Cerrá el Ministerio de la Mujer. Cerrá, digamos, toda, digamos... Bueno, de hecho, mi idea es llevarlo a 8 ministerios. Digo, Macri, cuando fue gobierno lo llevó a 22. Déjame, Seferino, dale. Sí, Aerolíneas Argentinas es un buen ejemplo. Porque vos decís, se lo doy a los trabajadores, muy bien. ¿Pero con subsidio o sin subsidio? Sin subsidios. O sea que no gastarías más en Aerolíneas Argentinas. No gastaría más en ningún oxímoron que se llame empresa del Estado. ¿Y cómo O sea, cobra? Telam la cierro. Telam la cierro. Cara al público, Que lo privatizo. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, Seferino. Ferrocarriles, ¿Cómo? ferrocarriles, Los eso, privatizo. pero algo siempre en el mundo, alguna parte de subsidio tiene el ferrocarril. Los ferrocarriles no son superavitarios en ninguna parte del mundo. El transporte público no es superavitario en ninguna parte. Entonces... Esto es que la gente se vaya caminando, digamos, de la Quiaca a... No, yo no creo eso. Yo no creo eso. A ver, puede ser que, por ejemplo, las cuestiones de economía de escala no son triviales en términos de transporte. Entonces, vos el camión te rinde en determinado tramo, pero si los tramos son más largos, tendrías que ir a ferrocarriles. Dadas las extensiones que tiene Argentina, el negocio es el ferrocarril. Entonces, digamos, vos tenés que buscar una forma de sacarte los ferrocarriles y que no te colapse con la lógica de los camioneros. Es un trabajo artesanal. Sí, hablando de los camioneros, me espera. Pancho, ¿me contás un poquitito? Así seguimos hablando con Javier de Economía y también con Javier Iguacel. ¿Me contás qué está pasando acá? Guarda con el conflicto camionero. Eso me dijiste, ¿no, Pancho? Sí, ojo con lo que va a pasar la semana próxima, porque están muy lejos en la paritaria. Están pidiendo 131%. Los camioneros le ofrecen las empresas alrededor de 80%. Están muy lejos y ya hubo discusiones tensas, sobre todo ayer en el Ministerio de Trabajo. Ya anticipó Moyano que va a ser un poroto lo que pasó con el neumático. Si te parece, hay un pequeño tape. Dale. ponelo. Comparta. Mañana hay esperanza, Pablo, por el 131% que le están pidiendo. Ojalá.
Y si no es 131, 130 y medio, estaría bueno. Vamos a ver, es la primera charla. Usted fue criticado, dijo va a ser un poroto lo del Sunda, fue criticado por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el conflicto social que representa un gremio tan potente como camioneros. Si me critica Clarín, Viale, Wiñaski, Leuco, estoy tranquilo. Pará, no me mencionó a mí. Te dejó afuera. Te hizo un downgrade, te aviso. No te puso como enemigo mayor, te bajaron la nota. Sí, ¿le pueden volver a preguntar, por favor? Claro, no te olvides de Majul. Bueno, a ver, Pancho, ¿se pudre todo la semana que viene? El trasfondo de esto es la inflación. Siempre vienen corriendo de atrás los salarios. El piso es el 94% de los bancarios y probablemente vuelva a quedar chico, con lo cual entramos en una última parte del año complicada. Ahora, paritaria libre, ¿no? Vos sos libre, paritaria libre. Todo libre. Bueno, pero, todo libre con los sindicatos que hay en la Argentina, que son del siglo pasado, ¿lo dejás libre? ¿Sí? Fíjate esto. ¿Pero sí lo dejás? La economía tiene que ser libre. Esto es lo que es importante en esta discusión. Cuando vos recién arrancaste con Argentina en datos, el sector público arriba de la inflación, la casta, la de ellos no se toca. El sector privado, formal, casi empatado. Peleando. Y el informal bien abajo. Sí. Es decir, ¿qué es lo que le da entonces poder a los sindicatos? Lo que le da poder a los sindicatos es que haya inflación. Es decir, entonces en esa pelea, porque si vos estás afuera, perdés por goleada. Y entonces el que le está dando poder a los sindicatos es el que genera inflación. Por eso no tenían poder en los 90. Porque justamente no había inflación. Un elemento súper conflictivo de la relación te lo resuelve eliminar la inflación. Otro es el crecimiento económico. Y después ahí vos podés empezar a tallar sobre las rigideces del mercado laboral, que hay que eliminarlas. Hay que ir a un sistema flexible, un mercado laboral flexible, pero con seguro de desempleo. Porque en realidad, digo, las regulaciones... ¿Cómo? Claro, vos tenés que ir a un seguro de desempleo. Un mercado laboral libre. Flexible. Flexible, claro. Con seguro de... Claro, porque ¿cómo funciona esto? Pero el seguro de desempleo, ¿quién lo agarra? ¿El Estado? Lo eligen, digamos, los trabajadores. A ver, si con toda la que le sacan a los trabajadores, o sea, el empleador... Mirá, ¿Me puede mostrar la cara de Javier Iguacel, por favor? Vamos a ponerlo en estos términos. Sí. Por cada 100 que recibe un trabajador en la mano, el empresario pagó 165. O sea, ahí tenés una brecha enorme. ¿Por qué este mercado laboral es así? Porque esta es una economía en decadencia, que no crece. Fíjate que hoy los empleos que tenemos en el sector formal privado son los mismos que teníamos en el 2011. Pero la población creció. Es decir, Argentina no crea un puesto de trabajo ni agarrote. Empleo público. Es lo único que crece. De hecho, si vos corregís por algunos tipos de planes y por los empleados públicos, la verdadera tasa de desempleo de Argentina es 26%. A ver, esperemos un segundito. Sí. Javier Iguacel, vos bajaste los impuestos, ¿no? Sí. ¿Cuánto lo bajaste? ¿Y qué impacto tuvo en la economía real el haber bajado los impuestos? En tu recaudación, porque vos lo bajás y lo primero que sucede, supongo yo, es que baja la recaudación de inmediato, ¿sí o no? No. A nosotros nos aumentó. A ver, no fue números. Lo que buscamos. Dame números. Pero lo que sí hicimos primero fue bajar el costo de la política. De 35 funcionarios bajamos a 12, de los cuales varios son empleados de planta, con lo cual políticos bajaron a 9. El déficit que había por la plata que se llevaba a la política, contratos truchos, etcétera, lo redujimos del primer sacudón el primer mes. Y después lo que hicimos fue eliminar. No, algunos bajamos, pero la mayoría los eliminamos. Derecho de construcción. Antes de arrancar a construir tenía que pagar. Derecho de habilitación para un negocio. Vos no sabés si te va a andar bien, si no, estás poniendo tu capital, estás contratando a alguien y encima tenías que pagar antes de arrancar. Si querés, te explico lo que está diciendo Javier en términos técnicos. Préstame una lapicera. ¿Una lapicera? ¿Te la puedo, ya que estamos en la libertad de mercado, ¿te la puedo alquilar? Sí, obvio, dale. $300. No tengo problema, dale. Digo, con tal. No, el otro es el dólar Mickey Mouse. Y en términos prácticos, ¿sabes lo que pasó? Sí. Pagaba el 45% de la gente. Y hoy paga el 95, 93%. Es decir, antes había pocos que pagaban mucho y ahora hay muchos que pagan poco. Es un sistema más justo. Perdón, Javier, ¿me dan una lapicera? Para que Majul me dio una lapicera que no anda. La lapicera que anda te la alquilo 500. Claro, exacto. Perdón, Javier, adelante, por favor. No, decía que en términos prácticos lo que pasó fue eso. De mucha gente que pagaba poco,
Porque, perdón, poca gente paga mucho, el 45% de recaudación sobre lo total que debería recaudar, pasamos al 93%. Ahora hay muchos que pagan poco. Es un sistema más justo. Entendí. La economía, ¿qué porcentaje está en negro? O sea, la bajó el nivel de evasión, querés decir vos. Exacto, casi a nada. Porque es algo que se puede pagar. Es algo que se puede pagar, no es cualquier ridiculez. ¿Cómo vas a cobrar a un comerciante para que pague por tener una publicidad de su propio negocio, no en el medio de una plaza, en su propia vitrina? Y eso se cobra en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces esa persona que quiere emprender, que quiere tomar a alguien, que quiere trabajar, que quiere generar valor, se ve ya cegada del día 1. Entiendo. Y ni hablar cuando aparece el funcionario que lo va a coimear. No lo levante, que el funcionario que lo va a coimear. ¿Entendí? Sí, claro, porque no, me daba 600, dame 100 y te la dejo pasar. Entiendo, Javier. Déjalo ahí, el dibujito, porque te está tomando. ¿me lo está tomando de acá? La grúa, sí. A ver, ahí va. Esto que está describiendo Javier Iguacel se llama curva de Laffer. Cuando vos la tasa impositiva es 0, recaudás 0. Ahora, conforme vos vas subiendo la tasa impositiva, la recaudación aumenta, pero menos que proporcionalmente. Llega un momento que encontrás un máximo y después empieza a caer. De hecho, si cobras 100% de impuestos, se te destruye la descarga. ¿Esto qué quiere decir? Que para un mismo nivel de recaudación existe una tasa impositiva alta y una tasa impositiva baja. Para recaudar 5 pesos vos podés tener... Lo puedes hacer con una presión fiscal alta y mucha evasión, o con una presión fiscal más baja sin evasión. Entonces, cuando vos pasás del equilibrio malo, que es la misma recaudación pero con presión fiscal alta, y recaudás lo mismo pero con presión fiscal más baja y menos evasión, el sistema es más eficiente porque tiene menos daño de impositivo y por ende, la economía se expande. Eso es la experiencia que cuenta Javier. Se llama curva de Laffer. Okay. Eso, digamos, ¿sabés dónde estaba? Originalmente se pensó esto en Estados Unidos, en la administración Reagan. Y funcionó. ¿Y sabes qué? A Trump también le funcionó. Bajó los impuestos y la economía, volaba hasta la pandemia. Entonces, ese es el primer punto. Pero a lo que voy es, entonces, ¿qué es lo que le da poder a los sindicatos? La inflación, la falta de crecimiento, todo este tema del marco regulatorio monstruoso. Y lo otro, que es muy importante, porque es grave dada la situación económica, es que esto te empieza a generar chisporroteos políticos. ¿Qué cosa? ¿Qué? Y esto es un nivel de... esto te mete... No, lo de Moyano. Moyano de Pablo. Sí. Esto lo que genera es un nivel de conflictividad social que, ¿sabés qué fue lo que precipitó en las 4 crisis que describimos la caída final? ¿Qué? Un conflicto político. Y ese conflicto político, que cada 2 por 3 lo tenés entre los chisporroteos entre Cristina y Alberto, o cuando le quieren marcar la cancha a Massa, ¿viste que dijimos? O sea, cuando Massa quiere hacer lo que tiene que hacer, le van a marcar la cancha, no se lo van a dejar hacer. El escorpión picó a la rana de nuevo. Exacto. Y lo único que iba a quedar, ¿qué es? El endeudamiento para tratar de tirar la pelota adelante. Entiendo. Y los irresponsables de los organismos multilaterales le dan crédito para esa locura. Acá es grave, es una cosa impresionante. Pero ahora, de la crisis nos zafamos. No, Ceferino, ya te doy. ¿Me haces escuchar y ver a Larroque sobre el último delirio, las últimas declaraciones de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que el acuerdo original está caído, de hecho, por varios motivos. Primero, por el inicio de la guerra, que redefinió el contexto en el cual se había celebrado ese acuerdo. Y después, objetivamente, me parece que en las renegociaciones, además, las renegociaciones ya se están haciendo. O sea, el ministro de Economía, Sergio Massa, lo que está haciendo en cada uno de sus viajes, es decir, modificando aquellas pautas originales, pero va, de hecho, modificando cuestiones quizás más tangenciales del acuerdo original. Bueno, evidentemente es evidente que este acuerdo no funcionó. Ya es un ruido bárbaro que un ministro, del mismo signo político, le hable al ministro de otro gobierno, un ministro de Desarrollo de la provincia, a la economía en general, porque, Larroque sabe tanto de economía como yo de sánscrito. Pero Ceferino, espera, lo acabo de ver, después lo puedo anticipar, ¿no? En el programa de Laura Di Marco ya está en el piso, está... El mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Domingo Cavallo. Le podríamos decir Gardel con guitarra eléctrica. Bueno, ahí está. Lo mostramos, así que ya saben que está en el programa de Laura Di Marco. Dale, Ceferino.
Sí, y hablaste, diputado, de los sindicatos, pero ¿qué tal con los movimientos sociales que tienen tanto poder y acá bloquean todas las 9 de julio y demás? ¿Qué vas a hacer con esos movimientos sociales? Para mí, lo que hay que hacer es... ¿Quiénes son los que tienen contacto directo con la gente? Los intendentes. Esa plata tiene que ir a los intendentes y lo tienen que manejar los intendentes. Enseguida descomprimí lo que pasa en la capital federal. ¿Me esperás un segundito, Javier? ¿La tienen que manejar los intendentes o es más burocracia y probablemente más corrupción en los municipios? Vos que sos de Capitán Sarmiento. Mira, a mí cuando vinieron los movimientos sociales a decir, te vamos a traer planes sociales, participa de esto, lo saqué a patadas. No tiene que haber planes sociales, tiene que haber trabajo. Bueno, está bien. Lo que pasa es que hay una transición en... bueno, ya que están elogiando tanto a Cavallo, sí. Cada vez que yo le pregunto a Cavallo dice, che, vos no podés hacer de un día para el otro las cosas. Exacto. La convertibilidad no la podés hacer hoy, por ejemplo, ¿no? Vos cortás los planes sociales de un día para el otro y te prendieron fuego el país. Bueno, en cambio, si vos se los sacás a los gerentes de la pobreza y se los das a quien tiene contacto directo con la gente... Y a mí me da miedo que Mayra Mendoza lo agarre, por ejemplo. ¿Cómo? Me da miedo que lo agarre Mayra Mendoza. Estuve en Quilmes y los 28.000 millones del presupuesto municipal no los vi en la calle. Se los van a llevar puesto cuando hacen eso. Porque ahora la responsabilidad es directa, entonces se los lleva puesto. Es decir, digo, porque solución... Porque lo que hay que entender es que los que reciben los planes sociales no son victimarios, son las víctimas. Sí. Los victimarios son los políticos que generaron esta miseria. Entonces el ajuste... Sí, lo tiene que pagar la política. Tenés que hacer reforma del Estado, bajar el gasto, bajar los impuestos, flexibilizar el mercado laboral, abrir de vuelta la economía, hacer una reforma monetaria. En mi caso yo quiero terminar con el Banco Central. Pero al margen de eso, pero que elimines la inflación, eso te genera una economía que va a crecer mucho e intensiva en trabajo y eso te va a permitir que los beneficiarios de los programas sociales salgan. Y eso además lo tenés que preparar. Bueno, nosotros en el Ministerio de Acción Social en la sombra también lo estamos preparando. Con la fusión de lo que tiene que ver de las actividades de niñez, lo que tiene que ver con salud, con lo que tiene que ver con educación y programas sociales. De modo tal que vos, cuando llegás a las reformas de segunda generación, tenés las personas preparadas para salir a competir al mercado. Entiendo. Silvina Martínez, ¿me podés plantear la discusión que se generó entre la decisión que tomó el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la protesta de Patricia Bullrich por esa ley que se aprobó? Explícamelo como un cuentito, así lo entendemos todos. Sobre todo yo, que soy el más ignorante de todos. Dale. Bueno, perfecto. Mira, te cuento. Dijo perfecto que sí que soy el más ignorante de todos. En octubre del 2018, el Congreso sancionó una ley, te voy a contar la historia, 27453, que dispuso la suspensión de desalojo de los asentamientos, los llamados barrios populares, por 4 años. Declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación las tierras donde existían villas de emergencias. A ese momento había 4.000 asentamientos. Lo que llamaba era, bueno, vamos a revelar estos asentamientos, vamos a inscribirlos en un registro y a partir de ahí vamos a ver si son del Estado, si son privados, vamos a expropiarlos, etcétera, para regularizar esta situación. Bien, exactamente. Pasaron esos 4 años, llegamos al 2022. Ayer tuvo media sanción la prórroga de esta ley y ahora por 10 años. A la actualidad hay 5.687 asentamientos según el registro de barrios populares. ¿Qué significa esto? A ver, que si vos usurpás, que si yo usurpo una propiedad dentro de esos barrios, me puedo quedar, dentro de esa zona, yo me puedo quedar con la casa sin problema. No, claro, además viene después. Si vos usurpás un lote y después viene el Estado y te dice esto es un barrio popular, el dueño nunca cobra por eso de acá a que te pague la expropiación y encima no lo podés desalojar por 10 años, cuando estás afectando el derecho de propiedad. Digamos, en un momento estaba bien sancionar esta ley porque había una realidad, pero a medida que van pasando los años se va prorrogando, va fomentando los asentamientos y las ocupaciones ilegales y esto es un poco lo que planteaba Patricia Bullrich. Si vos sos inquilino y pagás, tenés todo el peso de la ley. Ahora, si vos sos ocupa y usurpás, no solamente tenés beneficios por parte del Estado, sino que tampoco te pueden desalojar. Javier. Te cuento. El oficialismo... ¿Qué oficialismo? Bueno, el Frente de Todos. Y Juntos por el Cambio, todos avalaron eso. Hubo 2 votos en contra, Francisco Sánchez y Carolina Pípora. ¿Qué estás hablando? ¿Del diputado nacional? Sí. Diputado nacional. Y 2 que decidimos no ser parte de ese circo. Ojo, porque esto es grave. Es decir, porque Juntos por el Cambio
ojo, estos son los peligros conjuntos por el cambio y las soluciones tibias y socialistas. Esto es un claro avance sobre el derecho de propiedad. ¿Y qué pasa? Se pusieron todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estaban 3 millones de personas involucradas. Es decir, pero eso, ¿qué es? En términos dinámicos te destruye. Digamos, Silvina lo estaba explicando perfecto. ¿Entendés? O sea, yo digo, o sea, frente a la... Mira, porque esto es lo peor de todo. Yo cuando llegué al Congreso, me entregan el papel de labor parlamentaria. ¿Sabes qué? Estaban de acuerdo en todo. Estaban de acuerdo en todo. Okay. Eran unos proyectos deplorables y estaban todos de acuerdo. Necesito preguntarte un par de cositas y me falta el tiempo. Y tenía 11 horas 38 de discursos para algo que ya estaban todos de acuerdo. Una inmoralidad. O sea, con lo cual, digamos, me calenté y me fui, pero digo, o sea... Javier, tengo segundos. Sobre este punto, ¿qué tenés que decir? Porque es Juntos por el Cambio también, ¿no? No, comparto la posición de Patricia. Creo que ha demostrado que si pasaste de 4.000 a 5.200 no sirvió. Okay. Sirvió para los oportunistas, para aprovecharse de esto y meterse en lugares que tenían dueño. Es injusto para el resto de la sociedad. Hay que buscar una solución, seguro. En Sarmiento lo hicimos, ¿eh? Nosotros armamos un plan de loteos sociales, no hay usurpación, la gente paga. Lo compra en 120 cuotas, que hoy son 7.000 pesos. No hace falta recibo de sueldo, nada. ¿Por qué no lo hacen en todos los municipios? ¿Por qué no lo hacen en toda la Argentina? La solución la tiene que dar, se puede dar, porque la plusvalía de decir, che, esto era campo, ahora te permito que lo lotees, la tiene el Estado municipal. Entiendo. Se puede hacer, hay que hacerlo nada más. Siempre te hago las preguntas difíciles y te pido poco tiempo porque termino, no te quiero interrumpir. ¿Eliminar las PASO? No, digo yo. ¿Por qué cambiar la regla de juego? Yo te digo mi mirada. Estamos jugando el partido y en la mitad del partido querés jugar al básquet y estamos jugando al fútbol. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, yo voy a explicar la situación. En general suelen pedir una respuesta binaria a algo que tiene una cola de condicionantes, ¿no? Digamos, no existe el proyecto, todavía no existe el proyecto. Sí. Hay algo que es todavía más grave, Luis. Sí. Cuando entra a comisión, ahí puede salir cualquier cosa. Sí. Después tiene que ir al recinto. Sí. Tiene que conseguir el quórum. Y esto además requiere una mayoría especial. Necesitas 129 votos. O sea, si fueran 129 no es que lo ganás por diferencia. No, lo ganás con 120, tenés que tener los 129 votos. ¿Sabes cuántos diputados tiene el kirchnerismo? ¿Cuánto? 118. Y 7 ya dijeron que no. No le dan los números. Y además Alberto no lo quiere porque es la única forma que él puede sobrevivir. Entonces, digo, ¿por qué no discutimos cosas en verdad ciertas, no sé, como la aberración que pasó del Senado gracias a Luis Juez y Juntos por el Cambio de llevar la Corte a 15? Eso, ¿sabes qué? Es un caso concreto. Ahí voy a votar en contra, ¿me entendés? Porque es algo cierto. Y ¿sabes qué? Esto es parte, y está contaminado eso. ¿Sabes en qué? Que Juntos por el Cambio está negociando con el kirchnerismo la libertad de Cristina a cambio de tener las PASO. Y eso está mal. Bodega Los Saludos presenta un vino que te va a hacer viajar.